que siempre, porque uno siempre encuentra tranquilidad en el partido. Es más o menos la síntesis de lo que nos decía fuera del micrófono Arturo Barros. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, nosotros te estábamos esperando acá, no llegaste. Sí, pues en la tarde les debo presentar la excusa porque ya estábamos en la reunión con la mesa de los partidos y después ya nos fuimos al comando ahí a celebrar. No sé si a celebrar, sino ¿Pero que... por qué no se podía celebrar? Sí, yo creo que esta cosa como que... Esta altura así como canuta. Como que ha devenido una suerte de que la derecha explica por qué no perdió y la izquierda explica por qué no ganó. Es una cosa como rara, todo esto como rara, es una cosa como contradictoria en sí misma. Sí, es verdad. Sí. Bueno, pero es que fíjate que lo hablamos el día acá en este mismo escenario, en la transmisión especial que hicimos. Decía Marco Echeverría desde Estados Unidos, decía... no ganamos nada, pero pudimos perder todo. Sí, también. Buena, claro. Bueno, pero también en las analogías futbolísticas, lo que pasa es que esto en realidad fue salvarse el descenso. Esa yo creo que es la... Claro, irse a la B. Irse a la B. Pero efectivamente, lo puedo decir como hincha Colo-Colo, eso también se recuerda y se celebra, digamos. O sea, sí, el Pibe Solari se hizo famoso por el gol para evitar el descenso. Y se celebra. Entonces pareciera eso. Yo quiero hacer una pura pregunta porque después las va a hacer toda la Alejandra. Y te lo planteo además, Arturo, porque tú que respiráis política en todos los poros y que en el fondo has tenido básicamente un trabajo en las últimas décadas ya muy interno dentro del Partido Socialista, si bien muchos, sobre todo gente de nuestra edad, te recuerda, digamos, en tus roles más públicos en el tiempo de la dirigencia estudiantil, pero claro, tú estás ahí en la maquinaria, estás en la operación y por lo tanto. Entonces, justamente eso me interesa con toda la honestidad posible, que no será 100%, es cómo tú ves que efectivamente esto puede inyectar energía en la maquinaria oficialista, que es el gobierno en gran medida, que también son los partidos. ¿Hay algo que ustedes se puedan traer para que efectivamente proyectar los próximos 2 años que queda de gobierno, de coalición, mirando la municipal, etcétera? ¿O en realidad la energía que deja el triunfo en contra, nada, es medio litro vencido? Yo tengo bueno, primero que nada, muy, muy agradado por estar acá. Segundo, ya estamos le mando mis saludos porque hartos ven, fíjate, me impresiona mucho. Ustedes saben que yo hago mi labor pedagógica. Ayer tuvimos cierre de programa ahí en el Bosque, hoy día tenemos Macul, después el jueves en San Joaquín del programa. Creo muchos niños y niñas de sectores duros de Santiago, pues, que viven el narco y que viven eso a diario. Porque ejerzo la pedagogía, la gente dice, bueno, ¿y de qué sobrevive esta gente? Bueno, trabajando, y no de fundaciones. Entonces, y lo que tú me preguntas, yo creo, y ha sido mi tónica, estuve en el ámbito de encargado territorial de esta campaña, junto a Juan Andrés Lago y todo un equipo grande, y por eso nos fuimos al comando, porque es bueno hacerse cariño cuando a uno le va bien, y para las otras fuerzas, para las fuerzas de derecha que dicen que no perdieron, yo creo que es súper bueno cuando uno dice perdí. También es bueno también eso porque saca una lección y te posiciona en un lugar para ver cómo volver a ganar. Y eso es lo que no ocurrió. Me parece bien extraño. Todas estas cosas que ustedes señalaban de la vocera de la Favor y toda esta cosa, o de CAS, que dice que el gobierno no haya entregado los documentos. No sé qué, cualquier chamullo para explicar. Es mejor decir, cabros, perdimos, ¿no? Y vamos a la otra. Y en ese aspecto, nosotros, yo siento que el texto constitucional que más bien era una plataforma política de republicanos, perdió y perdió estrepitosamente, y perdió porque Chile no quiere involución. Y también por otras cosas que se juntan desde el punto de vista de la emoción, el en contra de todos y todo aquello, ¿no? Pero uno se encontraba con un discurso bastante ácido, porque me tocó recorrer el país una vez más, en la feria, en el puerta a puerta, en fin. Y yo creo que nosotros, oficialismo, tenemos que tomarnos en serio un segundo aire del gobierno y hacer una inflexión. Si es que no lo hacemos, sería un error garrafal. Esa es mi opinión. No soy ni asesor del presidente Gabriel Boric, ni ministro, ni tengo ninguna función en el gobierno ni en el Estado de Chile, pero sí yo creo que es muy importante, imperioso y necesario hacer un segundo tiempo. Quizás darse un tiempo para aquello, pero se necesita nuevos bríos de un gobierno que ha tenido una oposición salada, dura, ácida, que no deja algunas veces gobernar, pero también que ha tenido errores y que no se puede tapar el sol con un dedo, y necesitamos más gestión política, necesitamos ejecución más presupuestaria
en las regiones, a nivel central, y necesitamos darle nuevos bríos a este gobierno que tiene mucho que hacer y que tiene muchas cosas que solucionar en el corto y mediano plazo, y que si es que no se toma eso como una lección, como una mirada, ¿no? Nosotros estaríamos cometiendo, a mi entender, un error que este aire, este tubo de oxígeno que da esta lectura del en contra, ¿no? No lo aprovecharíamos, porque a contrario censo, si es que hubiese ganado el a favor, a mí no me hubiese cabido duda que se hubiese presentado una acusación constitucional contra el presidente tratando de adelantar las elecciones. Claro, Ese era el tema. A mí siempre me extrañó, Darío y Ale, que no se tomara la dimensión de lo que era esta definición de correlación de fuerza en el seno de la sociedad, ¿no? No había había poca densidad política para entender qué es lo que se jugaba el 17 de diciembre, que era más allá del texto constitucional, en relación a todo el contexto que se veía, ¿no? Y así lo demostraron las últimas 72 horas, ¿no? Con el tema del indultado, con el tema de las situaciones que se iban proyectando una vez más, ¿no? Entonces, con el tema de los detenidos por el tema de la fundación. Entonces, había un ambiente que cualitativamente iba a construir una situación muy adversa si es que ganaba el a favor. Y eso es lo importante de haber ganado el en contra, ¿no? Que tienes un espacio, pero si es que no sabes aprovechar ese espacio, tú habrás cometido un error muy profundo para los 24 meses que te quedan. Arturo, justamente hemos estado hablando de estos temas desde el domingo. Aparece que hay un cierto puritanismo en abrazar un triunfo porque te queda la Constitución del 80, pero esa es la consecuencia legal. La consecuencia política es que ganaste. O sea, habían dos opciones, el oficialismo estaba en una, la oposición estaba en otra. En el caso incluso de sus consecuencias políticas, la oposición fue bien explícita en decir que este era un plebiscito sobre la gestión del gobierno. Y si esa era la premisa, entonces también el gobierno ganó, por mucho que el gobierno diga, no, nosotros no quisimos, bla, bla. A José Miguel Insulza lo molieron a palo por haber dicho, bueno, si gana el en contra, el gobierno va a quedar en una mejor posición, si pierde, va a quedar es muy frágil, y que es la lectura política, a mí me parece correcta, obvia. De lo que iba a suceder. Entonces, en el día después, da la impresión de que este pudor por decir que la postura oficialista ganó, y esto tiene consecuencias políticas directas, como las hubiera tenido si hubiera ganado a favor, le da espacio al negacionismo de la oposición para decir, bueno, no perdimos nosotros, perdió el proceso, perdimos todos, perdió, no sé, incluso hoy día escuchaba a voceros de la derecha decir que esto se perdió que el segundo proceso estaba perdido desde el 4 de septiembre. Bueno, entonces, ¿por qué estimularon un segundo proceso? ¿Por qué se embarcaron en el segundo? Cuando uno toma una opción, está asumiendo que tiene costos o riesgos, y se la jugó y se la jugaron por la damos vuelta. ¿Por qué está pasando esto, este juego de máscara, como decías tú, de que nadie gana, nadie pierde? Yo creo que yo lo decía ayer en la reunión de directiva del Partido Socialista que tuvimos, que yo creo que le faltó algo a la declaración de los partidos oficialistas, que es que Republicanos perdió, punto. Claro. Republicanos perdió. ¿Y por qué perdió? Porque presentó una plataforma política a través de un texto constitucional errado y que no tiene que ver con el Chile del 2023. Tiene más que ver con el Chile de 1970, 1980, donde todavía se discutía si podía haber ley de divorcio o no. La gente no quiere Opus Dei, punto, así de claro, ¿no? La gente quiere más acceso a la salud, a la educación, la gente quiere salir de su casa y que no la cogoteen, que no le hagan portonazo, y tener para parar la cuchara, para parar el fin de año, para tener el fin de mes. Son cosas bien, alguien puede decir, pucha, pero que simple, sí, pero que simple y que fondo la ve, porque también necesita
pensiones, también necesita acceso a la salud, también necesita acceso a la educación, en fin, necesita cosas bastante básicas. Entonces, yo creo que ahí, ¿no? Desde el punto de vista del comando, nosotros dijimos, mire, se juega el texto constitucional, no se juega ni un plebiscito hacia el gobierno o en contra del gobierno, se juega el texto constitucional. Las fuerzas a favor llevaron el tema al tema del gobierno, ¿no? Y yo creo que realmente se equivocaron. Yo creo que ellos tendrían que hacer una lectura política de cómo no se hacen campaña. Si es que ustedes vieron la franja, yo la vi re poco en realidad porque andaba en campaña, pero lo que me decían... No te perdiste nada. Lo que me decían en la campaña es que salían cabezas del basurero, era unas cosas del terror. No te jodan, o sea, que te jodan, que nosotros que se jodan, que nosotros lo tomamos como finalmente la ley del judo, la fuerza de tu rival es tu propia fuerza y la canalizas, ¿no? Es del error máximo comunicacional. Ustedes saben mucho más de comunicaciones que yo, pero realmente impresionante el error para poder entenderlo, ¿no? Nosotros posicionamos muy bien el tema del aborto tres causales, los papitos corazón, los posicionamos bien a través de las vocerías, a través de la explicación. Cada vez que se fue a los programas de televisión se ganó. Entonces, yo creo que uno puede disfrazar las cosas, pero aquí hubo una clara derrota del Partido Republicano. No hemos acentuado en aquello porque la idea es poder avanzar en dar estabilidad, gobernanza, en fin, pero hay que decir lo que hay que decir. Y la otra cosa que a mí me parece importante de destacar, que la configuración de la situación que se vivió, lo voy a decir a contrario censo. Mira, si es que a mí me hubiese gustado mantener el status quo, yo creo que, para decirlo de otra forma, yo creo que los principales responsables de todo esto es la derecha. ¿Y por qué es responsable la derecha? Porque si es que yo quisiera mantener la AFP como están, si yo quiero mantener las AFP como están, en fin, o sea, darle un poco más de pensión a la gente, ¿no? Pero la voracidad, la ambición llega a tal nivel, ¿no? Que está demostrado en estos 51, 55 personas que están detenidas, digamos, ¿no? O sea, 250.000 millones de pesos de fraude. O sea, supera con creces cualquier otra situación de corrupción, ¿no? Y aquí los medios oficiales como que hacen oídos sordos de aquello, en fin. Entonces, digo todo esto porque uno tiene cuotas de responsabilidad de a dónde se llegó. Yo creo que la certeza de esta lectura es que el país no quiere maximalismo. Nosotros también caemos derrotados el 4 de septiembre, y también hay que hacerse cargo de las cosas, ¿no? No hay que tapar el sol con un dedo. La gente no quiere posiciones extremas. Chile es un país moderado, Chile es un país que hizo un estallido social el 18 y 19 de octubre, pero lo hizo en la predisposición de tener más acceso. Hay que leer bien las cosas, eso es lo que quiero señalar. Y en esa lectura, bueno, en esta vuelta el Partido Republicano ganó. ¿Eso quiere decir que no va a ganar después? No. Eso quiere decir que hoy día no ganó, ¿no? Eso quiere decir que hay que esforzarse para lograr una correlación de fuerza en el seno de la sociedad que nos posibilite seguir gobernando. Viene la disputa de las municipales, de los gobiernos regionales, de los consejeros regionales, y tenemos que, de una u otra manera, sustentar el buen ejercicio de la política pública para que aquello ocurra de buena forma. Ahora, política pública, porque todo parece ser como siempre se vuelve al punto de partida. La derecha ya ha dicho voceros más estridentes, menos estridentes, incluso Gloria Hood ha dicho, nosotros estamos dispuestos a negociar en nuestros términos. O sea, toda la cotización adicional, por ejemplo, a la AFP. Y ahí no se mueven. No más impuestos. Alguien del Partido Republicano, no sé quién dijo, estamos dispuestos a hacer negociaciones de impuestos para rebajar los impuestos. O sea, en el fondo, ¿y por qué al final importan estos relatos? ¿Por qué importa el relato de que alguien perdió? Porque como no hay un relato de que perdieron, entonces la consecuencia siguiente o se colige de ellos que ellos dicen, no, perdió el proceso completo, ahora nosotros seguimos en nuestras posturas irrenunciables y los llamados a diálogo y todo rebotan.
rebotan porque no hay voluntad política. ¿Y por qué no hay voluntad política en el trasfondo? Porque son esas las políticas las que mueven la aguja. Esas políticas son las que mueven los reales poderes y los intereses, el poder constituido en Chile. O sea, no darle el 6% a la AFP, se te acaba, digamos, el financiamiento de las campañas de importantes sectores políticos. No es solo una defensa ideológica, se están defendiendo intereses. Es muy práctica. Es muy práctica. Muy práctica. Los impuestos, ¿por qué no impuestos? Bueno, la CPC se opone a los impuestos y por lo tanto tampoco va a chorrear platita para los candidatos. ¿Cómo se resuelve? Originalmente, en el origen de los tiempos se dijo, bueno, es la Constitución. Fracasó la posibilidad de reformar la Constitución para darle viabilidad a estas piedras de tope. ¿Cómo se hace? ¿O cómo crees tú qué camino tiene la política para realmente superar estas piedras de tope, que son las piedras de tope de fondo? Yo creo que hay una clave que a mí me parece importante, que es ampliar la base de sustentación del gobierno. ¿Mm? O sea, por favor, la democracia cristiana estuvo con nosotros en el comando y en el Partido Socialista de Chile, ¿no? Y estuvimos coordinados todo este tiempo. Ellos hicieron una campaña que es de identidad y que legítimo es, ¿no? Nosotros constituimos un comando de todas y de todos. O sea, en la mesa territorial. Le han hecho cariño a la ADC. Le han hecho cariño a la ADC. Y la ADC ha estado, digamos, arrimada también, porque no se siente identificada al otro lado. Yo creo que lo dijo el presidente Boric cuando inauguraron la sede de Convergencia Social y Revolución Democrática, que estaban juntos y que, ¿no? Dijo, mire, yo estoy súper contento cuando además lo tergiversaron los medios de comunicación, porque era una muy buena reflexión política. Porque esa es la reflexión política. Estoy súper contento de cuando la gente tuitea, dice que honroso de ser del 38%, pero con eso no gobernamos Chile. Si ese es el punto. Y ese es el punto siempre de la izquierda. O nos hacemos cariño entre nosotros y somos autorreferentes y nos encontramos el descuello bonitos todos con nosotros, o miramos el mundo afuera y decimos, mira, el 38% no basta, el 30% no basta, ¿cómo abrimos? ¿Y cómo abrimos? Hacia sectores que son importantes para construir esta correlación de fuerza. Gabriel Boric, en la segunda vuelta de aquel tiempo entre Kast y él, la leyó muy bien. Por eso fue a hablar con Carmen Frey, con Michelle Bachelet, con Ricardo Lagos, a abrir la base de sustentación. Y hoy día nuevamente hay que abrir la base de sustentación del gobierno de Gabriel Boric. Si tú me preguntas más, ¿tiene que entrar la democracia cristiana al gobierno? Tiene que entrar la democracia cristiana al gobierno. Por ejemplo. ¿Este segundo aire para ti implica cambio de gabinete? O sea, lo que implica, yo no soy quien para andar diciendo al presidente en análisis, nada. No le estamos diciendo. Boris no nos está escuchando, no te preocupes. Nadie me ha preguntado, ni ustedes tampoco. Yo creo que el presidente determinará cuándo, pero yo creo que se necesita, y lo diste ayer también en entrevista, y lo he dicho privada y públicamente, se necesita un segundo momento y se necesita abrir la base de sustentación del gobierno y se necesita construir entonces una correlación de fuerzas que posibilite la proyección de tu plataforma política, que nada más y nada menos que lograr que en Chile haya más equidad, más justicia, más igualdad. Y cuando los sectores que cayeron derrotados el día domingo, porque una cosa es no decir que hubo una derrota de unas personas y que hubo, de una u otra forma, ganaron otros, ¿no? Eso es lo moderado. Otra cosa andar festejando con champaña y todo aquello porque no daba para eso. Porque no daba para eso. O sea, nosotros fuimos condenados por la Constitución del 80, por favor, no daba para eso. Pero sí delimitar aquello, porque si los otros sectores, de una u otra forma, no van construyendo un ánimo de construir acuerdos, ¿no? También Chile va a decir, bueno, aquí quiénes son los que no quieren construir acuerdos, ¿no? Porque quiénes son los que no quieren avanzar en que finalmente se solucionen los problemas que angustian a la gente. O sea, por ejemplo, vámonos al tema que más angustia a la gente, que es el tema de delincuencia. Claro, entonces, aquí, bueno, que el gobierno no hace nada. Bueno, pero hablemos en tema de delincuencia de verdad. Control de armas, lavado de activos. Abrir las cuentas corrientes. Tecnología para el Directemar y aduana, seguridad en las cárceles, en fin, hablemos del tema. ¿Se pueden llegar a acuerdos? Claro que se pueden llegar a acuerdos. Yo creo que la gente conversando se entiende, ¿ok?
pero lo que yo veo, lo que he visto, a mi entender, es insólito. Es una derecha que nuevamente se reafirma solamente en su identidad y cree que a razón de eso, va a lograr el propósito de acceder a la primera magistratura en la próxima elección. Yo creo que eso es al contrario, ¿no? Yo creo que el gran derrotado es Kast. Y bajo ese paradigma, bueno, lo que hay es una configuración de fuerza que no toda está homogénea. Acuérdense que el Partido Republicano llegó dividido a esta elección, ¿no? Acuérdense que ya hay personas que dicen dentro de ellos mismos, bueno, ¿a dónde vamos? En silencio sí, ¿no? Porque el triunfo de ellos del 7 de mayo, donde el soberano los posesionó, mira, no había habido ese triunfo de un partido político desde el año 65, si mal no recuerdo, con la elección de la democracia cristiana, que obtuvo un 42% de la votación. Y este fue este segundo partido, el Partido Republicano, que sacó el 7 de mayo una gran mayoría. 35%. Exacto. Y lo que queda también en el tintero es que para la política, para lo que a uno le gusta, el manejo diría Foucault, el poder no se tiene, sino que se ejerce. Cuando tú tienes mayoría, ¿cómo hacer aquello? Y yo creo que eso es lo que falta. Porque cuando fuimos mayoría nosotros, creímos también que esto daba para todo, y cuando fueron mayoría ellos también. Entonces, yo creo que no tomamos en cuenta a Hannah Arendt, mínimos comunes para poder transitar en sociedad, sino más bien te llevaste la pelota para la casa, en este caso aquí con republicanos. Yo creo que ellos lo hicieron muy mal. Yo creo que ellos tienen que tener una autocrítica bien potente, porque lo que ha dicho la joven, no me recuerdo su nombre, pero que Beatriz dijo, Hevia. claro que no eran ideas de derecha, quizás no eran de ideas de derecha, eran ideas de Opus Dei, que hoy día ya no caben en esta sociedad. Hay que entender que Chile tiene un cambio sociocultural, tiene un cambio desde el punto de vista del imaginario, que no es lo mismo de los 80 y los 70, y eso todavía no logra cuajar en fuerzas políticas como ultraconservadoras, ¿no? Y yo creo que fue una verdadera paliza a fuerzas ultraconservadoras, sin por eso uno tener que festejar todo y abrir botellas de champán. Última. ¿Puedo? ¿O usted Sí. primero? Yo tengo una. Si tiene, depende de tu pregunta, si es última o no, porque yo no me ya. puedo ir sin la pregunta que le tengo Sin que la hacer. pregunta final. Sí. Vamos a ver si estamos sintonizados mentalmente. Sí. Hoy, casi con toda seguridad, la oposición va a ingresar la acusación constitucional al ministro Carlos Montt. Previsible. La semana pasada en este mismo espacio decíamos, oye, mira, ya, va a ganar en contra, aquí lo sabíamos, y el miércoles ya vamos a estar con Montt. No, el lunes. El lunes. O sea, en una muestra, yo creo sí, hay una cosa ahí media como una reacción, me cargo utilizar el concepto infantil, pero en realidad no es peyorativo, pero tiene que ver con que, claro, no es lo mismo la reacción que uno No es puede tener. no es la reacción, ojo, porque hay reacciones así que uno son entendibles, pero desde el punto de vista de la audacia política. Sí. Por ejemplo, Pedro Sánchez cuando perdió, Claro. la tuya y dos más. No, la tuya y dos más. La tuya y dos más, Porque me expongo. y adelantó la elección y dijo, listo, vamos ahora. Justamente, porque se expone en una jugada. Y al final del todo ganó. Claro, aquí no se exponen a nada. De hecho, lo que hace la derecha ayer lunes, poniendo en pauta, efectivamente, qué extraño, los medios, digamos, bueno, obvio. Y anuncian la acusación constitucional que, insisto, hoy martes es probable que se ingrese, entiendo lo que estaba revisando. La realidad es la realidad y Montes no sale de la primera plana, no de las noticias, de la primera plana de las noticias, semana tras semana, durante ya varias semanas, con un caso que claramente hay mucha agua en esa piscina, porque además empieza la fase investigativa, luego las imputaciones, ya se iniciaron algunas, luego los juicios, o sea, esto puede durar exactamente los 2 años que quedan. Y van a lanzar la acusación constitucional. ¿Qué tiene que hacer el Partido Socialista? Porque es muy evidente que las decisiones las toma el presidente, pero que todos somos iguales, los ministros, pero algunos son más iguales que otros. Y Carlos Montes, y eso tiene que ver con su trayectoria, es más igual que otros, para jugar con esa idea. Es indudable que no hay posibilidad que salga Carlos Montes del gabinete si es que no hay acuerdo, tanto convicción del presidente de la República, sin duda alguna, y también cierta convicción o cierto, digamos, piso que le otorga el Partido Socialista. Parece que las dos llaves tienen que dar vuelta al mismo tiempo. ¿Cómo ves tú el escenario? ¿Cómo ves tú
que la posibilidad que efectivamente asuma el costo el gobierno y que se mantenga. Y en el subtexto de la pregunta también te planteo por Crispi, porque a veces se arma como el paquete completo, desde mi perspectiva, lo opino. Me parece que Crispi debe haber salido, porque eso me parece que efectivamente... Es mucho más fácil. No, y está mucho más débil, es indudable, Claro. digamos, su debilidad en todo sentido, en el cargo que ocupa, la tía, el sobrino, en fin, todo. El partido en que militas, así es la cosa, digamos. La cercanía con Giorgio Jackson me refiero y con todo ese entramado. Pero bueno, pero está instalado. Carlos Montes, debe ser un tema súper difícil, pero ya pasó el plebiscito. ¿Cómo lo enfocas ahora cuando tenemos la Sí, noticia en desarrollo? nosotros hemos apoyado a Carlos, un buen ministro, un buen diputado, por cierto, una persona intachable en su trayectoria, y lo hemos apoyado como Partido Socialista, ¿no? Determinará el presidente lo que va a ejecutarse durante las próximas horas, en realidad, y en los ¿No te próximos ofendería que lo momentos. sacaran? Yo creo que ni siquiera él tampoco, o sea, yo creo que él tiene una convicción profunda de seguir adelante, de limpiar el problema que ha sucedido en ese ministerio, ¿no? Porque él ha dicho, mire, en vivienda no existe esta cosa de que el ministerio corrupto o una cosa así, ¿no? Ahora, él determinará junto al presidente. Nosotros lo que hemos hecho es apoyar a una persona que nosotros entendemos y sabemos y tenemos certeza de que no ha cometido ningún acto fraudulento, que no tiene nada que ver con corrupción, que ha sido intachable, ¿no? Y eso se irá a ver en el tiempo. Por cierto, cada vector va a jugar en esa determinación, ¿no? Solo para ser súper claro, estoy haciendo fantasía. Mañana el presidente de la República nos anuncia que ha aceptado la renuncia del ministro Carlos Montes. No un cambio de gabinete, la renuncia del ministro Carlos Montes. ¿No sería esperable de la directiva del Partido Socialista alguna declaración con cierta hostilidad, una cierta molestia con el presidente? Es que lo que pasa es que nosotros hemos dicho que siempre le hemos entregado el mandato al presidente de hacer lo que él estima con su gobierno, siempre. No con el caso de Carlos Montes, sino que en cada coyuntura, porque así siempre lo hemos entendido. Cuando gobernamos con Michelle Bachelet, con Ricardo Lagos, siempre lo hemos entendido así, ¿no? Siempre lo hemos entendido de esa forma. Y cada militante nuestro que sabe que está en el gobierno, en fin, siempre lo ha entendido de esa manera. Nunca se ha presionado de otra forma. ¿Por qué? Porque entendemos que la autoridad presidencial es la que determina. Así también lo puso en el Twitter el secretario general, así lo ha dicho la presidenta del partido, ¿no? De hecho, la presidenta del partido señaló algo con respecto a Crispi, o sea, a lo que voy yo es que nosotros siempre hemos estado a disposición, en los minutos buenos y en los minutos malos, porque siempre hemos entendido que, a ver, ¿cómo poder decirlo? Se llega a la ridiculez de algunas personas de que la sacan de embajador, querellarse, ya eso no sé si me entienden, ¿no? O sea, nosotros, nuestra disciplina en la acción política es completamente distinta a aquello, ¿no? Y el ministro Carlos Montes goza con nuestra confianza, con nuestra voluntad de que él ejerció una buena cartera. De hecho, ha anunciado no sé cuántos programas habitacionales y cortados cinta y todo aquello, pero eso no sale. ¿Y no sale por qué? Porque está este otro tema que también hay harto desde el punto de vista comunicacional de tratar de sacarlo a flote. Como otros también meterlos debajo de la alfombra. A mí me impresiona mucho el tema de los 51, 55, ya no sé. Después de la pausa vamos con personas, ¿no? ¿Estamos? Personas detenidas. No, porque no le hiciste la pregunta que yo le iba a hacer. Perfecto, ya pensé que estábamos sintonizados. No. Te estaba mirando para ver si... No, Sí, ya. Que es Perfecto. justamente este tema de los medios. Uh-huh. O sea, lo hemos conversado acá. Es impresionante. Que Yo de verdad medios, que yo creo cada vez más impresionado los medios estaban a la favor, digamos, los medios tradicionales. O sea, fue obvio, evidente. Todos los grupos económicos, todos los medios. Nuestra campaña fue bastante sola, eso también hay que decirlo, lo dije antes y lo dije después, porque, insisto, no sé qué pasó, que no se entendía cuál era el dilema de esta campaña, que trascendía el texto constitucional. Nosotros lo focalizamos en el texto constitucional, pero trascendía el texto constitucional. Era una medición de correlación de fuerzas vital para las fuerzas oficialistas, ¿no? Y también vital para las fuerzas de la favor. Por eso ellos creyeron que iban a acertar un tercer golpe definitivo, ¿no? Y además nuestra fuerza alicaída, hay que decirlo como son las cosas, porque después del 4 de septiembre, después del 7 de mayo, costaba levantar
Y además para no defender, sino que posicionar Claro, un punto político. Era, digamos que había que bailar con la fea. Era difícil. ¿Qué sexista tu Que- comentario? Yo claro, he dicho bailar con el feo. Bailar con Darío. Yo no me haría cargo de ese comentario porque después somos acusados de machista, patriarcal y todo aquello, así que yo de verdad. Bailar con Arturo y con Darío. Bueno, claro, era bailar con los más feos del curso. Pero Dios nos dio labia. confesión de parte. Pero, Arturo, pero Dios nos dio labia. Claro, Nos Sí, dio labia. sí. Más allá del comentario sexista. Como me dicen en la casa, para lo único que servís es para hablar. Porque no sé ni cambiar una ampolleta. Cambio una ampolleta y me da corriente. Pego un martillazo y me rompo los dedos, ¿no? Patético. No es necesario, Arturo, pero sí puedes responder esta pregunta. Es bastante obvio y digamos, es un tema que ha rondado toda la transición de que no existen medios de comunicación neutrales, los medios tradicionales, y en esta pasada me parece que quedó bastante evidente la definición de agenda, la definición de los criterios periodísticos y los contenidos de los matinales, que son los que ve la gran mayoría de la población. ¿Qué se puede hacer políticamente al respecto? Yo creo que es tomar conciencia de las cosas, porque de verdad que uno quedaba impresionado. Uno trataba de meter noticias, no sé, pues, con la Carola Leitao, ya vamos a hacer un punto de prensa, en fin, y uno movía bandera, gente, en fin, y al final no salía. Entonces, ¿qué es lo que querían hacer los medios? Que el Partido Comunista, que, ¿no? Esta cosa como esta verborrea anticomunista, como si los comunistas son... Tuvieron el poder entonces, claro. O sea, a lo que voy yo es que de repente se levantan cosas que no tienen que ver con la realidad y se esconden otras que sí tienen que ver con la realidad, Claro. ¿no? O sea, no sé, pues Hermosilla ya a esta altura es como ya va a aparecer en un directorio. Un comunista que hizo unas malas llamadas, una cosa así. Sí. Entonces, Claro. a mí me impresiona mucho, de verdad, el manejo mediático de esta sociedad es tremendo, ¿no? Y es tremendo porque nos muestra la realidad en su conjunto. Yo no digo que no hablen del caso Fundaciones, háblenlo, pero también hablen del caso Hermosilla. No digo que no hablen del caso, no sé, de delincuencia, pero también que se vea este tema de los empresarios. O sea, ¿por qué no se le informa de manera objetiva a la gente? Sino que se informa a través de un prisma que tiene que ver con una visión política súper definida, ¿no? Ahora, eso uno diría, ¿desde cuándo eso? No sé, pues desde la Guerra del Pacífico, si al final los Edwards trataron de hacer y sacaron el Mercurio para hacer la Guerra del Pacífico. Pero desde siempre, pero claro, siempre. Hasta 1973 había un sistema plural. Y yo creo que el peor error de la concertación, yo creo que la concertación tiene algunos errores. Yo siempre he sido defensor de los 30 años, nunca me asimilé en los 30 años y los 30 pesos, pero también critico las cosas se pueden hacer mejor. Yo creo que tenemos una deuda completa en el ámbito educativo. Yo creo que lo hicimos muy mal en el ámbito educativo, muy mal. Yo creo que hay permítanme esa reflexión, porque eso genera, cuando tú tienes países con buena educación pública, gratuita y de calidad y laica, es distinto cuando tú no la tienes. Y yo creo que eso ha sido una demostración de como ustedes dicen, en el voto obligatorio, estas 3 comunas. O sea, las 3 comunas, mirando un lenguaje antiguo, actúan con una identidad de clase tremenda, ¿no? Y en las otras comunas, no, mejor sabéis que no hay que ir a votar porque son una manga de corruptos, son toda una manga de pelotudos ladrones, ¿no? Entonces, cuando falta eso, cuando falta educación pública, digo eso, y lo otro es tan buena frase que quedó para la historia, que la mejor comunicación era no comunicar. Mira dónde estamos. Bueno, dependiendo de los programas yo esperaría que se ven más, ojo, porque también la gente no es lesa. La gente ve mucho matinal, no ve noticias y ve impresionante. A mí, haciendo feria en Iquique, lo veo en tal programa de YouTube, a mí me impresionó eso, ya nadie lee diario, Es tampoco. Impresionante que ya no cómo hay estos diarios espacios tampoco. se han ido tomando la agenda porque hablan con la verdad, del lado que sea, pero habla con la verdad. Y
y expone todos los puntos para que la gente tome su mejor decisión, que eso es lo que tiene que ocurrir. Uno esperaría que en algún minuto ojalá tuviéramos un gobierno que yo no sé, de izquierda, transformador, que tenga esta mirada crítica respecto a los medios y que pudiera de verdad hacer cosas sustantivas. Adoptar políticas públicas para que haya más diversidad mediática. Ojalá algún día tuviéramos un gobierno de esa característica. Un gobierno así. Pero bueno, hay que seguir esperando. Hay que seguir esperando, parece. No sé, ahí tiene que haber reformas de ley, ya tiene que haber... Sí, no, mira, no, yo creo que en eso... Sí. Yo ahí soy medio, para decirlo muy claro, ignorantón, hablo desde la generalidad, de decir, oye, ¿cómo no tenemos un medio? Yo me acuerdo que cuando uno estaba en la FECH, tenía el APSI, Análisis, La Época, Fortín. Hoy día no tenemos nada, decían, oye, cabrón, cuando hagan una manifestación contra Pinochet, avísenlo, y llegaban y la cubrían. Hoy día nada, o sea, hoy día uno tiene que confiar que no te pongan, como decir, entonces Arturo Barrios critica al gobierno. ¿Por qué? Porque la idea es criticar al gobierno, horadar su sustentación de apoyo popular, bueno, en fin. El tema ese lo dejamos pendiente porque hay una manera en que uno lo explicar y por eso es importante iniciativa, acompañada a veces de ciertas legislaciones, pero a veces incluso normativas, que por supuesto pasen el filtro de Contraloría y ese tipo de cosas, que permitan abrir. O sea, ¿cómo uno hace para que desde el Estado, por ejemplo, pueda llegar aporte directo y que le sirve, porque efectivamente difunde políticas públicas importantes para el gobierno, a un podcast, a un streaming, a un YouTube, a un creador de contenidos en TikTok? A un medio regional. Se llega, perdón, Darío, porque los privados se llega a la angustia de que el presidente critica los matinales porque no... O sea, entonces se llega a esa angustia, no sé, porque ya es angustioso. Ya perdiste... Ya perdió el decoro. Exacto, perdiste el control de la situación. Sí. Pero decir, oye, pero por favor, hablen algo bueno. Si ver las noticias en este país es una cosa pero dramática. Arturo Barrios, vicepresidente del Partido Socialista, que estuvo aquí con nosotros, una conversación se nos extendió infinitamente, pero es porque estamos justamente con la energía post-plebiscito, así que muy bien, muy buena conversación. Muchas gracias, Arturo, por venir. No, muchas gracias a ustedes por estar, por dar este espacio y cuando quieran, porque uno siempre disponible a dar la cara, a dar la opinión de las situaciones que se van viviendo. Y muchas gracias a ustedes por tener este programa que tanta falta hace, es lo mismo de lo que estábamos hablando y que tanta gente lo ve. Gracias, Arturo. Vamos a una pausa y volvemos para ir ya cerrando este 32 minutos de hoy.